fecha exacta en que se ha llevado a cabo esa comunicación personal. Y aquí venía a lo que decían anteriormente, ¿qué sucede cuando son dos autores los que son citados, ¿no? Son dos autores que coinciden en el trabajo. Es una publicación, un trabajo conjunto, ¿no? Es de par. Y pongo ahí, y ahora, estoy sugiriendo la Y. Dependiendo de tu revista, la institución donde tú estés, dice ampersand. No se usa ampersand, ojo, desde mi indicación. Leyendo lo que la traducción del manual en inglés de APA sugiere, ¿no? En la redacción de un texto en español, a ver, vayan a decirle a la RAE si va a aceptarlo, ¿no? Ni siquiera cuando se trata de una cita de autores entre paréntesis, como dicen algunos, ¿no? Entre paréntesis hay que ponerle, pues se ve bonito. Bueno, en última instancia, no te tienes que pelear porque colocar el ampersand o colocarle la Y, ¿qué le quita? Si ampersand va a ser conocido porque es lo que une, pues bienvenido. No te hagas problema. Hay asuntos mayores. Este es un asunto muy ligero. Ya no hay que hacerse problema. Cuando son dos autores, se cita en la primera a los dos y en las citas siguientes se sigue citando a ambos. A partir de 3 autores a más, ya no. Se va a citar al primero seguido, ¿ya?, de la abreviatura et al, que significa y otros. Y ahí lo tenemos. Eddy et al. 2018 y al final en las otras citas también Eddy et al. 2018. No colocarlo, pues et al. Ya está conocida la investigación como y otros, no le vayan, como es abreviación del latín, le pongo le pongo en cursiva. No, no va en cursiva, es normal. Lo que decía de citas. Cuando un texto muy antiguo, ¿de acuerdo?, de 1987, y lo encuentro, no encuentro el original y encuentro en el trabajo de otro autor, voy a citar al autor que estoy leyendo. Puedo decir, ¿no?, para García Aretio, que dice tal cosa, pero entre paréntesis irá al final, fíjense allí, como se citó en Padula Perkins 2002, página tal. ¿Por qué digo esto? Miren, algunos revisores de tesis te dicen, ponga sus citas y sus referencias de autores con no menos de 5 años de antigüedad. Eso es discutible, porque hay gente que, si estás viendo un tópico determinado, autoestima, vamos a suponer, agresividad, pues tienes referentes pues, del siglo pasado y tienes que mencionarlos. Pero si tanto te dicen, pero no puede algo diferente, entonces buscas a alguien que lo está citando recientemente y colocas 2021, pues, ¿no? Como se citó en tal 2021, puedes hacer eso. Pero ahí hay flexibilidad. Ya en la referencia no hay que citar a García Aretio, porque eso no lo ha leído a él, ha leído a Padula. Entonces, referencio a Padula Perkins, así como la pregunta que hicieron anteriormente. Cuando estoy trasladando información exacta, entre comillas, citación textual, porque como les menciono, aunque no es muy recomendable, pero quiero porque es necesario trasladarlo, muy bien, y veo que es muy extenso, va a pasar de las 40 palabras, y hay términos, hay oraciones, frases, que no son tan importantes, y quiero acortarlo. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero debo colocar entre corchetes, no entre comillas, sino entre corchetes, 3 puntitos. Al lector académico, al lector entrenado, esto le indica
que el autor de la tesis o el autor del trabajo ha omitido información del texto original que está citando. También puedo hacer acotaciones como colocar enlaces, conectores textuales, que le den más fluidez a lo que estoy citando, pero siempre entre corchetes. Por ejemplo, ahí, por lo tanto, sí puedo hacer eso. Puedo poner incluso cursivas, pero hay que colocar ahí, por ejemplo, que las cursivas han sido añadidas. Las cursivas han sido añadidas. Ya, lo que no recomienda APA es poner negritas. Cursivas sí. Esas cursivas añadidas que se ha colocado ahí con énfasis es para la visualización aquí. Hay que colocar entre corchetes para quien esté leyendo sepa que ese destaque, esa énfasis que hemos colocado al colocarlas, hemos ubicado cursivas, es propia de quien está haciendo el trabajo y no es de la fuente original. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta. Y de esa manera se siga y se seguirá trabajando. Muy bien. Vamos ahora cuando se citan autores corporativos. Cuando se citan autores corporativos. Por ejemplo, tenemos aquí Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Así de extenso es Indecopi. Organización Mundial de la Salud. Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. En la primera vez que se citen, la primera vez que van a ser citados, deben colocarse la denominación completa, pero seguida entre paréntesis su abreviatura, es decir, ya sea el acrónimo cuando se puede leer, o la sigla, que son las letras iniciales de cada palabra. Entonces, la sigla o el acrónimo debe ir ahí en la primera cita. En las siguientes veces que citamos, solamente colocar la parte abreviada, ¿ya? La forma abreviada. Aquí tenemos otro ejemplo, de modo parentético. Profesor, ¿y cómo va si está todo entre paréntesis? ¿Debo colocar Indecopi otra vez en paréntesis? No. Si está citando al final, entre paréntesis, dentro de los paréntesis vas a colocar corchetes a Indecopi. Son las formas que se deben realizar. Este material va a ser entregado a ustedes, así que no se preocupen. Si hay trabajos de autores diferentes que coinciden en una idea que tú estás expresando y los quieres tomar como referencia, pues bien, vas a citarlos en orden alfabético, separados por punto y coma, un autor del otro. Eco, Jacobson, Rey, Sepkop están separados en orden alfabético con sus respectivos años, ¿ya? No es por año de antigüedad, es por orden alfabético. Lo mismo sucede por lo general que hay autores que tienen el mismo apellido. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Ya? A veces son hermanos, a veces es ligera coincidencia. Si tienen el mismo apellido, se recomienda colocar la inicial de su nombre antes del apellido. Hay esa salvedad. Profesor, me dijo, no he encontrado dos Álvarez y uno de ellos es José y el otro Juan. ¿Qué hago? Ay, ay, ay. No te hagas problemas, le pones completo, pues Juan y el otro José. El asunto es, pues no puedes poner JJ, ¿por qué? Porque para todo hay una solución, caerías en confusión. Lo que se hace aquí es para la accesibilidad, como vuelvo a repetir, para que no haya confusión.
se citan trabajos de un mismo autor en diferentes años. La misma idea, el autor Quirós, en este caso, lo ha mencionado en un artículo en el 2012, lo ha vuelto a señalar en el 2015 y ha insistido en mencionarlo en el 2018. Voy a colocar Quirós, coma, y seguido los años en que tienen esos artículos. Pero cuando ya referencio al final, tengo que hacer la cita de todos los trabajos. Del 2012, el 2015, el 2018. Cuando cito dos o más trabajos en el mismo paréntesis, que son publicados por el mismo autor y en el mismo año, profesor. Yaxó ha publicado el 2004 2, 3, 4, 5 trabajos y usted está utilizando, estoy utilizando dos de esos trabajos del 2004. ¿Qué pongo? Ponle A a uno y al otro le pones B, pues. Si son tres, A, B, C. Y lo que sí, en la referencia tienes que colocar completo todo. 2004A, 2004B. Si hay dos más, 2004C, 2004D. Y por ejemplo, aquí yo le doy clic al DOI y me debe llevar al texto original. Ya no se debe colocar, ya, aquí, disponible en, eso ya no, de frente además el link. Y luego viene el parafraseo, que eso ya lo podemos ver en otro taller, sus ventajas de cómo hacer los parafraseos, que eso corresponde justamente a otro tipo de trabajo que podemos realizar. Vamos a las referencias. Las referencias, como habíamos mencionado, es el listado de todas las fuentes o materias que se utilizaron en nuestro trabajo, que durante el corpus textual se han citado a través de sus autores. Vamos a hacer un listado en orden alfabético. Antes aparecían los libros primero porque era lo que más se recurría. Ahora ya se recurren muy poco a libros porque los libros muchas veces están pasando y lo que hay ahora son publicaciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Diarios, revistas por lo general. ¿Qué colocamos? Al autor o a los autores o al responsable del trabajo, la fecha de publicación, es decir, el año, si es que es una revista única al año, solamente el año, si es que aparece uno por mes, tenemos que poner el mes seguido del año, si es que es de publicación diaria, tengo que colocar la fecha exacta, el título del artículo y la fuente. La fuente debe ir en cursiva, el nombre abreviado de la fuente de publicación y luego pues colocar también allí el volumen, las páginas en que se encuentra y si es de fuente con DOI o si es con fuente de URL, colocar el URL correspondiente. Ahí tienen el ejemplo para las revistas. Ahí tenemos, por ejemplo, allí, ¿no? Blanco, F, López, A, I, Carrasco, A, 2014. El título normal, sin cursiva, sin nada, el triángulo de la gestión energética de la empresa, obtienen compras y mantenimiento, ¿dónde? Revista Ingeniería Industrial, en cursiva. El número de volumen debe aparecer ahí. Entre paréntesis, el número de la revista. Y las páginas que le corresponden exclusivamente a ese artículo, porque en la revista hay más artículos, colocar el número de páginas que involucra a ese artículo. Cuando es con DOI, también colocar DOI ahí.
Artículo de un diario, como hemos mencionado, ¿no? Aparece allí, si tiene autor, colocar el autor que le corresponde y la fecha completa. Si no tiene autor, profesor, no tiene autor, ¿qué le pongo? Cuidado con estar colocando y referenciando, citando y referenciando La República, Diario El Comercio. No. El autor no es Diario de la República. Y si no hay autor, profesor, coloco el título. Y la fuente, si es La República, si es Gestión, si es El País, debe ir en cursivas el número de página correspondiente, y si es en línea coloco el URL de la página del diario que me lleve a ese artículo, por supuesto. Los libros y obras de referencia, como las tesis, por ejemplo, van aquí. Allí tienen un libro tan conocido como el de Shakespeare, pero que tienen pues ediciones recientes y todo lo demás. Si son clásicas, por favor, es importante colocar cuándo se ha publicado el original. Por ejemplo, acá tienen Shakespeare, va su nombre abreviado, la inicial, el año, el título, sí en cursiva, Hamlet. Si hay un editor y un traductor, porque sus obras originales en inglés, coloco ahí los nombres abreviados, las iniciales del nombre más su apellido del editor y traductor. Luego viene quiénes son las editoriales que han traducido o que han publicado esto. Planeta, Paidós, son 2. Y entre paréntesis, ¿cuándo se publicó el original? Si es un audiolibro muy común actualmente, por ejemplo este de Rowling J.K., 2018, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿quién está narrando? ¿Quién es la voz narrativa? G. Monsalve, narrador o narradora. Entre corchetes, el tipo de formato, audiolibro. Luego irá la fuente donde voy a encontrarlo, ¿no? En este caso, ebooks. El original publicado en tal año. Y el URL que me va a llevar a dicho audiolibro. Libro impreso, lo más clásico. Ya no se coloca la ciudad, no se coloca el lugar. De frente nos vamos al editorial, porque ahora ya pues mundo globalizado, 7ª edición. Si es una editorial o la misma universidad, puede ser la editorial. Diccionarios de igual manera. ¿Cómo citar? Miren, por ejemplo, ¿no? No van a colocar DRAE, Diccionario de la Real Academia. ¿Cómo vas a citar? ¿El autor es el diccionario? El autor es la institución, en este caso. Real Academia Española, RAE, 2018. El término que has utilizado, reproducción, por ejemplo, ¿no? En Diccionario de la Lengua Española, edición de tricentenario, consultado, ahí sí que día consultado, porque hay actualizaciones. Y su URL de acceso. Informes y comunicados, asimismo. Esto es muy común en instituciones. ¿Cómo se procede a referenciar estos informes y comunicados? Comunicado de prensa, Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. No vas a colocar Presidencia del Consejo de Ministros o el nombre del ministro, no. Es la oficina responsable. Luego va la fecha exacta. Comunicado de prensa del Consejo de Ministros, comunicado de prensa, y ahí viene. Conferencias y presentaciones. Ojo, las conferencias y presentaciones siempre y cuando estén alojadas en un repositorio o en una página.
No es que no haya acceso, porque tienes que ubicarlo, ¿de acuerdo? Si la conferencia ha sido subido, ese discurso ha sido subido, entonces tengo que colocarlo. La conferencia, por ejemplo, ahí, la biodiversidad y la supervivencia humana en la Tierra, discurso principal, conferencia de las Naciones Unidas, donde en Sharm el-Sheikh, Egipto. Ponencia, asimismo, el link, donde lo ubico. Resumen de la conferencia, dónde está alojado el URL del resumen, el PDF, colocar. Tiene que ser accesible. O sea, esto no es de adorno, tiene que, se revisa y se busca si está o no está. Si no está, se devuelve la tesis, se devuelve el trabajo, simplemente. Arregle sus referencias, mi estimado, mi estimada. Las tesis, miren, y así por el estilo, las tesis. Apellido inicial del autor. Título en cursiva, entre corchetes, si es tesis para optar el título de abogado, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis doctoral, etcétera, etcétera. Antes de cerrar, la universidad, Universidad de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Piura, etcétera. La Pontificia, etcétera. Y cierro punto, si está en el repositorio, está en físico, y la biblioteca, etcétera. Si tengo el handle, pongo ahí el URL, donde lo ubico. Documentos legales, claro que sí, documentos legales. Constitución política, ¿cómo se cita? Constitución política del Perú, entre paréntesis, su abreviatura. Resumido, const. Artículo 14, fecha, Perú. Leyes, ley 30364. Se coloca todo el título, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Fecha, 22 de noviembre de 2015. ¿Dónde? El peruano. ¿Qué número? Número 56708, es el número del diario. Tiene un código. Y así, Código Procesal Penal, CPP. Ese Código Procesal Penal ha sido dado por decreto legislativo número tal, de julio tal, ¿dónde? Perú. Ordenanzas municipales, resolución ministerial, también. Y tengo que colocar todo, por la cual se dispone que el inicio de la presidencia, el título y la fecha correspondiente. Medios audiovisuales, ¿cómo no? Películas en otro idioma, podcasts. ¿También se referencian? Claro, ¿cómo no? Videos de YouTube, obras de arte que están en galerías en internet. Diapositivas que siempre estén en un repositorio, no las diapositivas que están en tu computador, las diapositivas que están colgadas en alguna página, por ejemplo, de la Biblioteca Central. Redes sociales, claro que sí. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Páginas web. Cuando tienen contenido estático, sin fecha de actualización, foro en línea. Hay formas de citar. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta muy necesaria, por favor. Caso contrario, creo que estamos en hora. Sí, así es. Tres preguntas que las personas que levantaron la mano pueden formular su pregunta, por favor. Porque ya se ha resuelto con el término de la exposición algunas preguntas que teníamos en el chat. Adelante, Daisy y Emilio. Levanten su micro. Estoy llegando, dice, muy didáctico, muchas gracias, el expositor conoce muy bien el tema, son las felicitaciones que están llegando a través del chat. Muchísimas Daisy Marisol González, por favor, levante su micro, y Emilio Gabriel García. Con ellos terminaríamos. Muy bien. Felicitaciones, estupenda exposición, muchas gracias, doctor. Ay, doctor, es una consulta. Con respecto a la referencia se activó solo de un texto en inglés, usted dice de que había que escribir el texto en inglés y luego uno traducirlo, pero yo creo que
en todo caso sería el parafraseo de lo que está en inglés. A ver, el parafraseo, mi estimado Emilio, que está de lo que usted ha citado en inglés, el parafraseo tiene que ir en un párrafo aparte. Si usted está colocando la cita textual, tiene que ser traducida tal cual, no un parafraseo. Por eso lo recomendable, ¿ya?, es que en lugar de colocar la cita en inglés, coloque usted un parafraseo de ese autor, ya en español, habiendo hecho usted la traducción por su parte, sin colocar la cita directa. Creo que a eso se refiere, Emilio. Sí, exactamente. Yo diría que con el parafraseo, que es mi traducción, que he hecho, creo que con esto es suficiente. Totalmente de acuerdo, mi estimado Emilio. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por la participación. Dianira, por favor, levanta tu micro. Dianira Arque. Lo que están preguntando, y hay dos preguntas que coinciden, es si es importante utilizar los gestores bibliográficos. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ojo, los gestores bibliográficos no son tu solución. Así es. No tienes que dejarlos. Son una ayuda. ¿Para qué? Para que no te olvides de referenciar lo que estás citando, para que te sea más fácil, para que sea más llevadera tu trabajo, pero no son la solución total. ¿Por qué? Los gestores bibliográficos solamente van a colocar lo que tú estás, digamos, incluyendo allí, del cual tú estás alimentando. Entonces, tienes que revisar uno por uno, irte a la fuente original. Tal vez en el gestor bibliográfico no aparece, aparece diferente. ¿De acuerdo? La alimentación que tú has dado de la fuente original está mal. Tú lees el artículo y es Gutiérrez González y en el gestor apareció González Gutiérrez. ¿Lo vas a dejar así? Tienes que corregirlo. Se olvidó, no fue colocado la página exacta. Tú lo ubicas que no es la página 7, que es la página 8. Lo tienes que corregir. O sea, es muy importante utilizar los gestores bibliográficos, pero a la vez es muy necesario y es fundamental hacer la revisión al final. Porque si no, va a pasar al corrector de estilo, va a pasar al revisor final y te van a decir, y por todo, pues los revisores te cobran, ¿no? Te van a cobrar, y es justo y necesario que un corrector de textos te va a decir, ¿no? Cuando llega a mis manos, aquí hay una tesis, no, es solamente la parte textual, las referencias ni las citas no, y yo veo que está hecho un desastre, entonces le digo, pero ojo, verifica, y usted lo puede hacer, sí, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Qué tanto por eso? Sí, porque hay que uno por uno, son como 60, 70, imagínate. Entonces, por eso les recomiendo que hagan eso. Así es. Para los que están escribiendo en el chat, justamente por eso reiterativamente he estado enviando el enlace de asistencia, porque a través de su correo le vamos a enviar la ruta para que puedan ustedes ingresar al enlace y descargar el video y también compartir el material de PPT que hoy día gentilmente el doctor Carrasco nos ha compartido. Así que no se preocupe, le vamos a hacer llegar y es por eso que insistía en que ingrese su asistencia. Más bien estamos coordinando, tal vez ya como diciembre es cortísimo, poder de repente terminar el año con un pequeño taller, porque no hay nada como que se evidencie la práctica y que ellos ya vayan con un material premio y ellos ya puedan hacer sus ejercicios en el taller de cómo citan y referencia. Eso vamos a estar coordinando y Aula Universia y la Oficina de Automatización de la Biblioteca Central agradece, Magíster Carrasco, por su brillante ponencia y a todos los asistentes porque hemos llegado a picos de 230 participantes. Ha sido un éxito la asistencia del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Hasta pronto con todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, muy buen taller. Gracias.